Yo me llamo Ana Sofía Pérez, eh, tengo 51 años y llevo 17 años viviendo en Los Ángeles, California. O bueno, vivía, porque esto que les voy a contar pasó justo cuando decidí regresar a México. A Puebla, a mi tierra, no sé si ustedes me entienden, pero cuando una se va tan lejos, tan joven, cree que algún día va a volver, que va a ser por poco tiempo, que nada más junta un poco de dinero y regresan, pero los años pasan y uno se queda porque allá la renta no perdona, porque los hijos crecen, porque el cuerpo aguanta hasta que ya no aguanta. Yo me fui de Puebla cuando tenía 34 años. Mi hija Paola tenía 10. Mi madre, Josefina, tenía 55. Todavía era fuerte, todavía podía con todo. O eso me decía yo para no sentirme tan mal, porque la verdad es que me fui sintiéndome culpable. Mi mamá siempre me lo recalcó. En tú te vas y yo me quedo aquí sola, Ana Sofía. Tú te vas y quién sabe si me vuelves a ver. Esas palabras me dolieron toda la vida, me dolieron cada vez que limpiaba una casa que no era mía, cada vez que cuidaba a una señora Mayo Ere que tampoco era mi madre, cada vez que mi hija me llamaba desde San Diego y yo no podía ir a verla porque no tenía papeles, porque no tenía permiso, porque no tenía nada más que miedo y cansancio. Yo trabajé 17 años limpiando casas en Highland Park. En 17 años levantándome a las 5 de la mañana. 17 años guardando cada dólar que podía para mandárselo a mi mamá, porque ella me decía que la luz estaba cara, que el gas subió, que el techo se estaba cayendo, que mi hermano Santiago no tenía trabajo. Siempre había algo y yo mandaba el dinero siempre, porque una no deja de ser hija nomás porque se fue lejos. Una sigue sintiendo esa obligación, ese peso, esa voz que te dice, Shi, no estás ahí, por lo menos manda algo. Y eu mandava cada mes sin falta. Pero llegó un momento en que mi cuerpo ya no daba más. Las rodillas me dolían tanto que había días en que no podía ni levantarme de la cama. Las manos se me hinchaban, la espalda. Ahí, la espalda ya no era mía. Y una señora para la que trabajaba me dijo un día, Ana, you need to rest. You're tired. Y yo le dije que sí, que estaba cansada, pero no le dije que estaba cansada de todo de estar lejos, de no tener a nadie, de que mi propia hija me hablara como si fuera una extraña. Entonces decidí que ya era tiempo de volver, tiempo de estar con mi mamá antes de que fuera demasiado tarde. Yo soñaba con ese regreso. Me lo imaginaba 1000 veces, pensaba que iba a llegar y mi mamá me iba a abrazar fuerte, que me iba a decir, Anija, qué bueno que ya estás aquí, que íbamos a cocinar juntas como antes, que íbamos a platicar en las noches, que por fin, después de tanto tiempo, yo iba a poder estar ahí para ella. Qué ingenua fui, en qué tonta, porque cuando una se va tanto tiempo, las cosas cambian, la gente cambian y a veces la gente que uno más ama es la que más te lastima. Yo no lo sabía todavía. No sabía lo que me esperaba. No sabía que ese regreso que yo tanto soñé iba a convertirse en la peor pesadilla de mi vida. Pero ya llegaremos a eso, porque esta historia no es fácil de contar. Me duele me duele en el alma, me duele en un lugar que ni siquiera sabía que existía, pero la voy a contar porque necesito sacarlo. Porque tal vez alguna de ustedes que me está escuchando pasó por algo parecido o porque tal vez alguien necesita oír esto para no sentirse tan sola. Yo sé que muchas de las que están aquí también dejaron su tierra, también dejaron a su mamá, a sus hermanos, a sus hijos. También cargaron con esa culpa que te parte por la mitad, esa culpa que no te deja dormir, que te hace llorar cuando nadie te ve. Y yo quiero que sepan que no están solas, que yo también lloré en el baño de casas ajenas.
que yo también me quedé callada cuando alguien me trató mal porque no tenía papeles, que yo también le rogué a Dios que me diera fuerzas para aguantar un día más. Ahí aguanté 17 años, hasta que decidí que ya era suficiente, hasta que decidí volver y lo que encontré, cuando volví, lo que encontré fue algo que nunca imaginé, algo que me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida, una decisión que me costó mi familia, que me costó todo. Pero antes de contarles eso, quiero pedirles algo. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten que me entienden, aunque no me conozcan, suscríbanse a este canal. Se llama Ellas en el Norte, porque aquí contamos las historias que nadie más cuenta. Las historias de mujeres como Joan, como ustedes, mujeres que dejaron todo por darles algo mejor a los suyos. Mujeres que cargaron silencios tan pesados que ni siquiera cabían en una maleta. Compartan este video. Daily like. Y si quieren, déjenme un comentario contándome desde dónde me escuchan. Si también están lejos de casa, si también extrañan, si también alguna vez sintieron que el precio de irse fue demasiado alto, porque todas las que hemos migrado tenemos algo que nos duele del otro lado. Y yo les voy a contar lo mío, aunque me duela, aunque me cueste, aunque todavía no sé si hice lo correcto, pero ya verán por qué tuve que hacerlo. El día que llegué a Puebla fue un viernes de julio, hacía calor. Ese calor seco que se te mete hasta los huesos y que yo había olvidado. En Los Ángeles hace calor también, pero no es lo mismo. No huele igual, no se siente igual. Cuando bajé del avión en el aeropuerto de la Ciudad de México, sentí algo raro en el pecho, como un nudo, como ganas de llorar y de sonreír al mismo tiempo, porque yo llevaba 17 años sin pisar México, 17 años sin oler ese aire, sin escuchar ese acento que era el mío. Me subí al autobús que iba para Puebla, 2 horas de camino, 2 horas en las que no dejé de mirar por la ventana. Todo me parecía igual y diferente a la vez. Las montañas seguían ahí, los pueblitos seguían ahí. Pero yo, ya no era la misma. Cuando llegué a la central de autobuses de Puebla, mi hermano Santiago me estaba esperando. Lo vi desde lejos. Estaba más gordo, más viejo, con el pelo ralo y una playera que parecía que no se la cambiaba en días. Me saludó con un abrazo flojo, de esos que se dan porque toca, no porque uno quiera. ¿Qué tal el viaje?, me preguntó. Bien, le dije y ya, no hubo más. Subimos a su camioneta vieja y nos fuimos hacia el barrio, hacia San Baltasar, hacia la casa donde yo crecí. Durante todo el camino, él no me habló mucho. Yo tampoco, no sabía qué decirle, porque Santiago y yo nunca fuimos cercanos. Él siempre fue el hijo que se quedó, el que no se fue, el que, según mi mamá, sí la cuidaba, y yo siempre fui la que se fue, la que abandonó, la que mandaba dinero, pero no estaba. Cuando llegamos a la casa, mi corazón se aceleró. Era la misma casa de siempre, en de 2 pisos, con la fachada pintada de un amarillo que ya estaba deslavado, con la puerta de madera que rechinaba, con las ventanas que daban a la calle y que mi mamá siempre tenía abiertas para ver quién pasaba. Santiago se estacionó enfrente. Ya llegamos, dijo, y yo me bajé con mis 2 maletas que pesaban tanto, que casi no pude cargarlas, pero no era por la ropa. Era por todo lo que traía dentro, todo lo que había juntado en 17 años, todo lo que pensé que iba a necesitar para empezar de nuevo. Toqué la puerta, y mi mamá abrió. Josefina Aguilar, al 72 años, el pelo blanco, recogido en un chongo, la cara arrugada, los ojos chiquitos y duros. La boca apretada en mí, miró de arriba abajo, y lo primero que me dijo fue: ay, hija, qué flaca estás. No fue qué bueno que llegaste. No fue
Te extrañé, no fue bienvenida. Fue que flaca estás. Y yo me aguanté las ganas de llorar, porque yo esperaba otra cosa. Esperaba que me abrazara fuerte, que me dijera que me había extrañado, que llorara conmigo, pero no. Ella solo se hizo a un lado y me dejó pasar. Pasa, pasa, no te quedes ahí parada, me dijo. Entré a la casa y el olor me pegó como un golpe, ese olor a humedad, a viejo, a cerrado, a todo lo que yo había dejado atrás. La sala estaba igual, el mismo sillón café, la misma televisión, vieja, las mismas fotos en la pared. Mi papá, que murió hace ya 20 años, mi primera comunión, la boda de Santiago. Todo igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Subí mis maletas al cuarto que era mío, el cuarto donde yo dormía hasta los 34 años. La cama seguía ahí, el colchón hundido, el ropero de madera que rechinaba cuando lo abrías. Me senté en la cama y me puse a llorar. No sé por qué, tal vez porque me di cuenta de que había vuelto, pero nada era como yo lo recordaba. O tal vez porque sí era como lo recordaba, y eso era lo que más me dolía. Esa noche cenamos en silencio. Mi mamá hizo sopa de fideos. Santiago comió rápido y se fue a su cuarto. Yo lavé los platos. Mi mamá se sentó en su silla y prendió la televisión. No hablamos, no nos preguntamos nada. Y yo me fui a dormir sintiendo un vacío en el pecho que no sabía de dónde venía. Al día siguiente, mi mamá me despertó temprano. Ana Sofía, ven, y necesito hablar contigo. Me levanté, puse una bata, bajé a la cocina. Ella estaba sentada en la mesa con una taza de café. Siéntate, me dijo Ann, y yo me senté. Mira, hija, empezó. Yo sé que tú acabas de llegar, pero hay algo que necesito decirte. A mi corazón empezó a latir más rápido. Dime, mamá, ella suspiró. Se llevó una mano a la frente. Es que el techo de la casa se está cayendo. ¿Ves? Ahí en la recámara de atrás hay goteras y cuando llueve se mete el agua. Y yo no tengo dinero para arreglarlo. Me quedé callada. Santiago no tiene trabajo, siguió, y yo con mi pensión apenas me alcanza para comer. Entonces, pues, yo pensé que tú, que estuviste allá tanto tiempo, pues, que tal vez podrías ayudarme. Ahí estaba. Ni siquiera había pasado un día completo. Y ya me estaba pidiendo dinero. Yo sentí algo raro en el estómago, como una mezcla de tristeza y enojo. Pero no dije nada, porque yo llevaba 17 años mandándole dinero. 17 años sintiendo que nunca era suficiente. Y ahora que por fin estaba ahí, lo primero que me pedía era más. ¿Cuánto necesitas, mamá?, le pregunté. Ella me miró, pues, no sé, como unos 30,000 pesos. Para el techo y para otras cosas que hay que arreglar, 30,000 pesos. Yo traía algo de dinero ahorrado, sí, pero no mucho, porque todo lo que gané en esos años se lo mandé a ella. Para la luz, para el gas, para Santiago, para lo que fueran déjame ver qué puedo hacer, le dije. Y ella asintió. Ande, hija, sabía que podía contar contigo. Tú siempre has sido la responsable. Me dio una palmadita en la mano. Y se fue Ann y yo me quedé ahí sentada, sintiendo que algo no estaba bien. Pero todavía no sabía que esa petición de dinero era solo el principio de algo mucho peor. Los primeros días en Puebla pasaron lentos, muy lentos. Yo intentaba acostumbrarme otra vez a la casa, a los ruidos, a los silencios, a mi mamá, que apenas me hablaba si no era para pedirme algo, a Santiago, que entraba y salía a cualquier hora sin dar explicaciones. Yo limpiaba, porque eso era lo que sabía hacer. Limpiaba la cocina, limpiaba los baños, lavabao, la jopao, barría el patio, trataba de que la casa se viera mejor, a más viva. Pero era como si todo lo que yo hacía no alcanzara, como si la mugre volviera cada vez más rápido. Una tarde,
mientras trapeaba el pasillo de arriba, noté algo. La puerta del cuarto de mi mamá estaba cerrada con llave. Eso me pareció raro, porque antes, cuando yo vivía ahí, mi mamá nunca cerraba su cuarto, siempre estaba abierto, siempre podíamos entrar, pero ahora no. Ahora había un candado en la puerta, toqué, mamá no contestó. Bajé las escaleras y la encontré en la cocina pelando papas. Mamá, ¿por qué está cerrado tu cuarto? Ella ni siquiera volteó a verme, porque ahí tengo mis cosas, dijo. ¿Qué cosas? Mis cosas. Ana Sofía, mis papeles, mis documentos. No quiero que nadie ande metiendo las manos donde no debe. Ay, me quedé callada. Porque esa respuesta no me gustó. No me gustó el tono, no me gustó la forma en que lo dijo, como si yo fuera una extraña, como si no confiara en mí, pero no insistí, porque yo no quería pelear, yo solo quería estar ahí. Quería recuperar algo de lo que había perdido. Quería sentir que mi mamá me quería, pero cada día que pasaba sentía que eso estaba más lejos. Una mañana salí a comprar tortillas y en el camino me encontré a Patty y a Patricia Ramírez, mi amiga de toda la vida, la que vivía 3 casas más abajo, la que fue mi cómplice cuando éramos niñas, la que sabía todos mis secretos. Nos abrazamos, Sophie. Qué gusto verte. ¡Patty! ¡Ay! ¿Cuánto tiempo! Nos quedamos platicando ahí en la calle. Ella me contó de sus hijos, de su esposo, de cómo había abierto una tiendita en su casa. Y yo le conté un poco de Los Ángeles, de mi trabajo, de mi cansancio. Pero en un momento, ella se puso seria. Oye, Sophie, me dijo bajito, ¿tú sabes lo que anda haciendo tu mamá? Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Ella miró para los lados, como si no quisiera que nadie la oyera. Es que, mira, yo no sé si deba decírtelo, pero hay cosas raras. Tu mamá anda vendiendo cosas y tu hermano anda con gente que, pues, que no son de fiar. ¿Vendiendo qué? Patty se encogió de hombros. No sé. Pero por ahí dicen que vendió un terreno o algo así. Y que el dinero, pues que desapareció. Sentí un frío en la espalda. ¿Qué terreno? No sé. Sophie y yo solo te digo lo que oí, pero no confíes tanto. Tu mamá siempre ha sido bien lista para esconder las cosas. Me dio un beso en la mejilla y se fue. Y yo me quedé ahí parada, con las tortillas en la mano, sintiendo que el suelo se movía debajo de mí. Esa noche observé a mi mamá. La observé mientras cenábamos. La observé cuando se levantó de la mesa y subió las escaleras. La observé cuando cerró la puerta de su cuarto con llave. Y me di cuenta de algo. A mi mamá estaba escondiendo algo, pero no sabía que en los días siguientes empecé a notar más cosas. Santiago recibía llamadas y se salía al patio para contestar. Cuando yo me acercaba, él colgaba Ann o bajaba la voz. Mi mamá guardaba papeles en una carpeta que siempre llevaba con ella. Nunca la dejaba sola. Y cuando yo les preguntaba algo, los dos me miraban como si yo fuera una intrusa, como si yo no tuviera derecho a preguntar, como si yo no fuera parte de esa familia. Una tarde, mientras mi mamá estaba en el mercado, subí al segundo piso. Me paré frente a la puerta de su cuarto, miré el candado. Y algo dentro de mí me dijo que tenía que saber qué había ahí adentro, pero no me atreví. No todavía, porque todavía tenía miedo de lo que podía encontrar. Todavía quería creer que mi mamá era mi mamá, que mi hermano era mi hermano, que mi familia era mi familia, pero algo me decía que ya nada era como yo pensaba. Y esa noche, cuando me acosté en mi cama vieja, no pude dormir, porque sentía que algo malo estaba por pasar, algo que iba a cambiar todo. Pasaron 2 semanas desde que llegué a Puebla, 2 semanas en las que yo intenté ignorar esa sensación que me carcomía por dentro. Esa sensación de que algo no estaba bien, de que mi mamá me estaba mintiendo, de que Santiago sabía algo que yo no. Pero yo seguía limpiando la casa, seguía cocinando,
Seguía tratando de ser la hija buena, la que regresó para cuidar a su mamá. Hasta que un día todo cambió, fue un martes. Mi mamá se había ido al doctor, tenía cita para unos estudios de la presión. Santiago la llevó, yo me quedé sola en la casa. Y algo me dijo: hoy es el día. Hoy es el día en que vas a buscar. Hoy es el día en que vas a saber. Subí las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. Llegué a la puerta del cuarto de mi mamá. El candado seguía ahí, pero yo sabía dónde guardaba la llave, porque mi mamá siempre había sido de costumbres y siempre guardaba las llaves importantes en el mismo lugar, en una cajita de metal que tenía en la cocina. Arriba del refrigerador, bajé corriendo. Busqué la cajetao. La encontré. Y ahí estaba la llave. Volví a subir. Abrí el candado, empujé la puerta y entré. El cuarto olía a cerrado. A viejo na secretos había una cama. Pero una mesita de noche y una cómoda con varios cajones. Empecé a buscar. No sabía qué estaba buscando. Solo sabía que tenía que encontrar algo. Lo que fuera, abrí el primer cajón. Jopao interior, medias. Nada importante. Abrí el segundo. Fotos viejas. Documentos del Seguro Social. Recibos de luz. Abrí el tercero. Y ahí estaban una carpeta café angorda, llena de papeles. La saqué, me senté en la cama y empecé a revisar. Había recibos, facturas, de escrituras. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Un papel, una escritura de terreno. Decía: compraventa de terreno ubicado en San Baltasar, Puebla, fecha 12 de marzo de 2023, vendedor Ana Sofía Pérez, comprador Rubén Vázquez Morales, monto $450,000 pesos. Yo leí ese papel una vez, 2 veces, 3 veces. Y no lo podía creer, porque yo nunca vendí ningún terreno, yo nunca firmé nada. Yo en marzo de 2023 estaba en Los Ángeles trabajando limpiando casas, mandándole dinero a mi mamá. Y ahora resulta que yo había vendido un terreno que ni siquiera sabía que existía. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo. Abajo del documento había una firma que supuestamente era mía, pero no era mía. Se parecía a Ansin, pero no era mía. Alguien la había falsificado. Alguien había firmado con mi nombre. Alguien había vendido algo que no le pertenecía. Y yo sabía quién había sido mi mamá. Sentí que el cuarto daba vueltas. Sentí que me faltaba el aire. Me levanté de la cama, guardé el papel en la carpeta, cerré el cajón, salí del cuarto. Cerré la puerta, puse el candado. Y bajé las escaleras con las piernas temblando. Me senté en la sala y me puse a llorar. Lloré como no había llorado en años, porque todo tenía sentido ahora. El dinero que mi mamá me pedía, las puertas cerradas, los secretos de Santiago, las miradas de Patty, todo mi mamá me había usado. Mi mamá había falsificado mi firma. Mi mamá había vendido un terreno que era de mi papá, que debía ser mío, que debía ser de todos, y se había quedado con el dinero. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada, no sé cuánto lloré, solo sé que cuando escuché la camioneta de Santiago llegar, me limpié las lágrimas. Me paré y los esperé en la puerta. Mi mamá entró primero. Ay, hija, qué calor hace, dijo, y yo la miré como si fuera la primera vez que la veía, porque ya no era mi mamá, ya no era la mujer que yo había dejado 17 años atrás. Era una extraña que me había traicionado. Pero todavía no le dije nada, porque todavía no estaba segura de cómo enfrentarla, porque todavía no sabía si tenía el valor de hacerlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, dándole vueltas a todo, preguntándome cómo era posible que mi propia madre
me hubiera hecho eso, preguntándome si ella sabía lo que me había costado cada dólar que le mandé, preguntándome si alguna vez le importé, y la respuesta que me llegó fue la más dolorosa de todas. No, nunca le importé. Para ella, yo solo era una fuente de dinero, una hija que estaba lejos y que no iba a preguntar, una hija que confiaba. Y esa confianza me la había roto en 1000 pedazos. Esperé 3 días en los que no dije nada, 3 días en los que seguí limpiando la casa, cocinando, comportándome como si nada hubiera pasado. Pero por dentro yo estaba destruida. Cada vez que veía a mi mamá, sentía una mezcla de rabia y tristeza que me ahogaba. Cada vez que ella me hablaba, yo quería gritarle. Quería preguntarle por qué. Quería que me explicara cómo había sido capaz de hacerme eso, pero me aguanté porque necesitaba estar segura, necesitaba tener toda la información y sobre todo necesitaba encontrar el valor para enfrentarla. El viernes por la tarde, mi mamá estaba sentada en la sala viendo la televisión. Santiago había salido. Era el momento. Bajé las escaleras con la carpeta en las manos. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. ¡Mamá! ¿Le dije? Ni siquiera volteó. ¿Qué? Necesito hablar contigo. Ahorita estoy viendo mi programa, ¿no me importa? Necesito hablar contigo ahora. Ella volteó, me miró y algo en mi cara la hizo apagar la televisión. ¿Qué te pasa? Me preguntó con ese tono que siempre usaba Anne, ese tono de fastidio, como si yo fuera una molestia. Puse la carpeta en la mesa. Encontré esto, le dije a Anne. Ella miró la carpeta y vi cómo su cara cambiaba. Vi cómo se ponía pálida. Vi cómo apretaba los labios. ¿Dónde encontraste eso? ¿En tu cuarto? ¿Entraste a mi cuarto? Sí. Mamá, entré a tu cuarto, porque tú has estado escondiendo cosas. Y ahora sé por qué. Abrí la carpeta, saqué el papel de la escritura y se lo puse enfrente. ¿Qué es esto? Ella lo miró. Anne no dijo nada. ¿Qué es esto, mamá? Repetí con la voz temblando. Es un documento, dijo ella con voz baja. Es una escritura de terreno a mi nombre, una escritura que yo nunca firmé porque yo estaba en Los Ángeles en marzo de 2023. ¿Tú te acuerdas? Yo estaba allá trabajando, mandándote dinero y tú, Anto, estabas aquí falsificando mi firma. Ella se levantó. Tú no sabes de qué estás hablando. Ansí sé, mamá. Si Siam vendiste un terreno que era de mi papá, que me pertenecía a mí también, y firmaste con mi nombre. ¿Dónde está el dinero? Ella se cruzó de brazos. ¿Ese dinero se usó para la casa? ¿Para la casa? ¿Cuál casa? Esta casa sigue igual de vieja que cuando me fui. ¿Dónde está el dinero, mamá? No te voy a dar explicaciones. Si me las vas a dar porque tú usaste mi nombre, falsificaste mi firma, eso es un delito. Y ahí fue cuando ella explotó. Un delito. Tú me vas a venir a hablar de delitos a mí. Tú que te fuiste y me dejaste sola. Tú que nunca estuviste aquí cuando te necesité. Tú que nomás mandabas dinero, pero nunca viniste a ver cómo estaba. Y ahora vienes a reclamarme. Sus palabras me pegaron como bofetadas. Yo te mandaba dinero porque tú me lo pedías, le dije, tratando de controlar mi voz. Yo trabajé 17 años para mandarte ese dinero para que no te faltara nada, para que tú y Santiago pudieran vivir bien, pues no alcanzaba, nunca alcanzaba, y yo tenía que hacer lo que tenía que hacer. ¿Y eso incluía robarme? Yo no te robé nada. Ese terreno era de la familia, y yo soy tu madre. Yo tengo derecho. No tienes derecho a falsificar mi firma. No tienes derecho a usar mi nombre sin mi permiso. Ella se me acercó. Me señaló con el dedo. Tú no tienes idea de lo que he tenido que pasar. Tú no sabes lo que es quedarse sola. Criar a Santiago, mantener esta casa, pagar las deudas que tu padre dejó. Tú solo te fuiste en té.
Fuiste como si nada. Y me dejaste aquí. Me fui porque no había trabajo. Me fui porque quería darle una vida mejor a mi hija. Me fui porque no tenía otra opción. Pues yo tampoco tenía otra opción, dijo ella. Y su voz sonaba fría, dura, sin arrepentimiento. Me quedé callada porque en ese momento me di cuenta de algo. Mi mamá no estaba arrepentida. Mi mamá no sentía que había hecho algo malo. Para ella, yo era la que estaba mal. Yo era la que no tenía derecho a reclamar. Porque yo me había ido y según ella, eso me quitaba cualquier derecho. ¿Y Santiago? Le pregunté. ¿Él sabía? Ella no contestó en mamá. ¿Santiago sabía? Ella desvió la mirada. Él me ayudó con los papeles. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Entonces, los dos me traicionaron. Nadie te traicionó. Ana Sofía, Ana, aquí todos hemos hecho lo que hemos podido para sobrevivir. No, mamá, yo sobreviví trabajando. Tú sobreviviste robándome gen y esa palabra la enfureció. No me vuelvas a decir eso, yo soy tu madre y tú me debes respeto. ¿Respeto? ¿Tú quieres que te respete después de lo que me hiciste? Lo que yo hice fue lo mejor para esta familia. Lo que tú hiciste fue un delito. Ella levantó la mano. Y por un momento pensé que me iba a pegar. Pero Luizu solo me miró con un odio que nunca había visto en sus ojos. Si tanto te molesta, me dijo, entonces vete. Vete otra vez. Total, eso es lo que sabes hacer en irte. Y se dio la vuelta. Subió las escaleras y cerró la puerta de su cuarto. Yo me quedé ahí, parada, temblando, llorando, sintiendo que todo lo que yo había creído sobre mi familia era mentira. Esa noche llamé a mi hija. Paola contestó al tercer tono. Mamá, hija, le dije, y mi voz se quebró. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Y le conté todo. La conté del teléfono, de la firma falsificada, de la discusión con mi mamá. Paola se quedó callada un momento. Después dijo a mamá, tienes que denunciarla. No puedo hacer eso, Ann. Sí puedes y tienes que hacerlo. Porque lo que ella hizo es un delito. Y si no lo denuncias, va a seguir haciéndolo. Ann, pero es mi mamá. Paola Ann, y tú eres su hija. Y eso no le dio derecho a robarte a mí. Puse a llorar. Porque yo sabía que Paola tenía razón, pero también sabía que denunciar a mi mamá significaba perderla para siempre, significaba romper la familia, significaba convertirme en la mala. Piénsalo, mamá, me dijo Paola, pero no dejes que ella te siga usando. Tú vales más que eso. Colgamos y yo me quedé sentada en mi cama, con el teléfono en la mano, pensando, preguntándome qué era lo correcto, preguntándome si tenía el valor para hacerlo, y la respuesta llegó días después. Pero todavía no estaba lista, todavía no sabía todo, todavía necesitaba una última pieza del rompecabezas. Y esa pieza me la iba a dar Patty. Después de la pelea con mi mamá, las cosas en la casa se pusieron peor, mucho peor. Ella no me hablaba. Yo no le hablaba a Santiago. Me miraba con odio cada vez que nos cruzábamos y yo me sentía como una intrusa en mi propia casa, en la casa donde crecí, en la casa donde se suponía que yo iba a estar segura. Pero no estaba segura, estaba sola y tenía miedo, miedo de lo que podía pasar, miedo de tomar una decisión, miedo de estar equivocada. Una tarde salí a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Y sin darme cuenta, terminé en la tiendita de Patty Ann. Ella estaba detrás del mostrador, acomodando unas latas. Cuando me vio, su cara cambió. Sophie, me dijo, qué bueno que vienes. Necesito hablar contigo. Entramos a la trastienda. Ella cerró la puerta. Me miró con una seriedad que me asustó. Sophie, yo sé que no debería meterme pero no puedo quedarme callada. No después de todo lo que sé que sabes, Patty. Ella sacó una carpeta de un cajón. Esto abrió la carpeta. Y adentro había copias de documentos, copias de escrituras, copias de firmas,
¿De dónde sacaste esto? Le pregunté. Mi primo trabaja en el registro público y cuando tú llegaste y me dijiste que ibas a quedarte, yo empecé a sospechar porque tu mamá había estado haciendo cosas raras, eh, vendiendo cosas, y entonces le pedí a mi primo que me ayudara a buscar y que encontró. Ella respiró hondo. Tu mamá vendió 3 propiedades en los últimos 2 años. ¿3? Sí. Un terreno en San Baltasar, en otro, en La Libertad, y una casa vieja que era de tu papá, en el centro. Sentí que las piernas se me doblaban, ampero. ¿Cómo? Falsificando tu firma, Sofía, en las 3, y usando documentos viejos donde apareces como heredera. Tu mamá le pagó a alguien para que hiciera las firmas, alguien que sabía cómo hacerlo bien. Y los compradores, pues, algunos eran conocidos de ella, gente que sabía que los papeles no estaban limpios, pero que igual compraron porque el precio era bajo. ¿Y el dinero? Patty me miró con tristeza. El dinero se lo quedaron tu mamá y Santiago. Parte lo usaron para pagar deudas, pero mucho. Mucho se lo gastaron en viajes, en cosas. En tonterías me tuve que sentar porque todo daba vueltas. ¿Cuánto dinero fue? En total, más de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. 1 millón de pesos que eran míos, que eran de mi papá, que eran de mi familia, y que mi mamá se había robado. Aquí están las copias, dijo Patty, entregándome la carpeta, por si las necesitas, por si decides hacer algo, porque me ayudas. Le pregunté. Ella me puso una mano en el hombro. Porque tú eres mi amiga. Porque yo vi cómo te fuiste de aquí con el corazón roto, tratando de salir adelante. Y no es justo que tu propia familia te haga esto. No es justo. Sofía, en mí puse a llorar. Y ella me abrazó. ¿Tú decides qué hacer? Me dijo. Pero ya sabes la verdad. Y la verdad, aunque duela, es lo único que te va a liberar a mí. Fui de ahí con la carpeta en las manos. Caminé por las calles de mi barrio, por las calles donde jugué de niña, por las calles donde soñé con un futuro mejor. Y ahora, ese futuro estaba hecho pedazos, porque mi mamá no era quien yo creía. Mi mamá no era la víctima. Mi mamá era la que me había robado, la que me había usado, la que me había traicionado de la peor manera. Esa noche me encerré en mi cuarto, revisé todos los papeles que Patty me había dado. Vi las escrituras, vi las firmas falsas, vi los nombres de los compradores, vi todo, y cada papel era como una puñalada, porque no era solo dinero, era mi confianza, era mi amor, era todo lo que yo había dado durante 17 años. Y mi mamá lo había tirado a la basura, como si no valiera nada, como si yo no valiera nada. Lloré toda la noche. Lloré por la hija que fui, por la madre que nunca tuve, por los años que perdí creyendo en una mentira. Y cuando amaneció, tomé una decisión que me iba a costar todo, pero que era la única que me iba a devolver mi dignidad. Iba a denunciar a mi propia madre, porque lo que ella hizo no tenía justificación. No importaba que fuera mi mamá, no importaba que fuera familia. Lo que hizo estuvo mal y yo no iba a ser cómplice de eso. No más, los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero saber algo y hacerlo son dos cosas muy diferentes, porque una cosa es decir, voy a denunciar a mi mamá, y otra cosa es llegar al Ministerio Público, sentarte frente a un escritorio y firmar un papel que dice que tu propia madre te robó. Yo pasé 3 noches sin dormir, 3 noches dándole vueltas en mi cabeza, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, preguntándome si no había otra forma, preguntándome qué iba a pasar después, porque yo sabía que si daba ese paso, no había vuelta atrás. Mi mamá me iba a odiar,
Santiago me iba a odiar, toda la familia me iba a señalar, me iban a llamar traidora, me iban a decir que soy una mala hija, que cómo es posible que denuncie a mi propia madre, que debí haber callado, que debí haber perdonado, pero yo ya no podía callar, ya no podía perdonar algo que ni siquiera había sido pedido, porque mi mamá nunca me pidió perdón, nunca me dijo, lo siento, nunca reconoció que lo que hizo estuvo mal. Y yo necesitaba justicia, no venganza, justicia en el lunes por la mañana. Me levanté temprano, me bañé, me puse una blusa blanca y un pantalón negro. Me arreglé el pelo, me vi en el espejo. Y le dije a esa mujer en el espejo, Ann, tú tienes que hacer esto, porque si no lo haces, vas a vivir el resto de tu vida con esta rabia dentro, y esa rabia te va a matar. Ann, bajé las escaleras, mi mamá estaba en la cocina, no me miró, no me habló, yo tampoco le dije nada. Agarré mi bolsa, agarré la carpeta con todos los documentos y salí de la casa. Caminé hasta la esquina, tomé un taxi. Le dije al chofer en el Ministerio Público, por favor, y durante todo el camino, mis manos temblaban, llegamos, pagué, amé. Bajé y me quedé parada enfrente del edificio. Era un edificio gris en feo, con rejas en las ventanas y gente entrando y saliendo. Respiré hondo y entré. Adentro olía a cerrado en papel viejo, a trámites. Me acerqué a una ventanilla. Una señora me atendió. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero poner una denuncia, le dije. Mi voz sonaba temblorosa. ¿Por qué motivo? Por falsificación de firma y fraude. Ella me dio un papel. Llene esto y espere a que la llamen. Me senté en una silla de plástico. Llené el papel a nombre, edad, domicilio, a motivo de la denuncia. Y cuando llegué a la parte que decía nombre del acusado, mi mano se detuvo, porque iba a escribir el nombre de mi mamá, Josefina Aguilar. Y algo dentro de mí gritaba, Ann, no lo hagas. Ann, no lo hagas. Es tu mamá. Pero algo más fuerte me decían, hazlo, porque es lo correcto. Escribí su nombre y cuando lo hice, sentí como si hubiera cruzado una línea de la que ya no podía regresar. Esperé 2 horas, 2 horas en las que pensé en todo, en mi papá, que murió hace 20 años, y que nos dejó esas propiedades para que tuviéramos algo, en mi hija, que me había dicho que hiciera lo correcto, en mí, que me había roto la espalda trabajando para mandarle dinero a una mujer que no lo valoró. Finalmente me llamaron Ann, pasé a una oficina. Un hombre joven, con lentes, me hizo sentarme. Cuénteme qué pasó, me dijo. Y yo conté. Conté todo. Le mostré los papeles, las escrituras, a las firmas falsas, las fechas en las que yo estaba en Estados Unidos. Él revisó todo con cuidado. Esto es grave, me dijo. Esto es un delito federal, lo sé. ¿Usted está segura de que quiere proceder con la denuncia? Porque una vez que la firmemos, esto va a seguir su proceso legal. Y si se comprueba, la persona acusada puede ir a la cárcel. Mi corazón se detuvo. Cárcel a mi mamá. En la cárcel, esa imagen me partió el alma. Pero entonces recordé sus palabras. Yo soy tu madre y tú me debes respeto. Recordé cómo me miró cuando la enfrenté. Recordé que nunca me pidió perdón. Y di sí. Estoy segura, el licenciado me pasó un papel firme aquí. Tomé la pluma y mi mano temblaba tanto que casi no podía sostenerla firme. Y cuando puse mi nombre en ese papel, sentí que algo dentro de mí se rompía y se liberaba al mismo tiempo. Listo, dijo él. Vamos a iniciar la investigación. En unos días la vamos a contactar para seguir con el proceso. Me levanté, le di las gracias y salí de ahí. Cuando pisé la calle, me detuve. Miré el cielo y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida, porque acababa de denunciar a mi mamá.
porque acababa de romper mi familia, porque acababa de hacer algo que nadie en mi lugar se atrevería a hacer. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en mucho tiempo sentí que yo valía algo, que mi dolor valía algo, que mi verdad valía algo. Y aunque todo se iba a venir abajo, yo sabía que había hecho lo correcto, aunque me costara todo. La noticia llegó rápido, muy rápido. No sé cómo, pero 2 días después de que puse la denuncia, mi mamá ya lo sabía. Eu não se falei, pero alguien se lo dijo. Tal vez alguien del Ministerio Público, tal vez Patty, tal vez fue Santiago, que tenía contactos por todos lados. El caso es que cuando regresé a la casa esa tarde, todo había cambiado. La puerta estaba abierta en el tren y encontré a mi mamá sentada en la sala, con Santiago a su lado. Los dos me miraron con un odio que me heló la sangre. Traidora, me dijo Santiago. Esa fue la primera palabra, traidora. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre? Siguió. ¿Cómo pudiste denunciarla? Yo me quedé parada en la puerta. ¿Ella me robó? Dije. Ella es tu madre, y por eso duele más. Mi mamá se levantó, caminó hacia mí y me miró a los ojos. Nunca te voy a perdonar esto, me dijo. Su voz sonaba fría, vacía. Nunca. Yo tampoco te voy a perdonar lo que me hiciste, le respondí. Ella levantó la mano y me dio una bofetada tan fuerte que sentí el sabor de la sangre en la boca. Me quedé callada. No lloré, no grité, solo miré y le dije: ya no me puedes hacer más daño del que ya me hiciste. Subí a mi cuarto, empaqué mis cosas, metí todo lo que pude en mis 2 maletas y bajé. Santiago estaba en la puerta. Si te vas, no regreses, me dijo. No pensaba regresar. Salí de la casa, caminé por la calle con mis maletas pesadas y no miré atrás, porque si miraba atrás me iba a quebrar. Y yo ya no podía quebrarme más. Me fui a un hotel barato, cerca del centro, un cuarto chiquito, con una cama dura y una ventana que daba a la calle. Me senté en la cama y me puse a llorar, porque acababa de perder a mi familia, porque acababa de quedarme sola, porque aunque sabía que había hecho lo correcto, dolía tanto que sentía que no iba a poder respirar. Los días siguientes fueron horribles. El proceso legal avanzó. La investigación se abrió, citaron a mi mamá, citaron a Santiago, citaron a los compradores de las propiedades y todo el barrio se enteró, todo San Baltasar. La gente empezó a hablar. Ana Sofía denunció a su mamá. ¡Qué mala hija! ¿Cómo es posible? Después de todo lo que su mamá hizo por ella, nadie preguntó qué me había hecho mi mamá a mí. A mí nadie preguntó por qué tuve que llegar a eso. Nadie me defendió. Solo Patty. Patty me llamó. No les hagas caso. Sofía, tú hiciste lo correcto. Pero las palabras de Patty no quitaban el dolor, no quitaban la soledad, no quitaban la culpa que sentía, aunque sabía que no era mía. Una semana después, me llamaron del Ministerio Público. Señora Pérez, necesitamos que venga a declarar. Anfullán declaré. Les conté todo otra vez. Les mostré las pruebas. Y el licenciado me dijo: hay suficientes elementos para proceder. Vamos a girar una orden de aprehensión contra su mamá y su hermano. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Orden de aprehensión? Sí, por fraude y falsificación de documentos. ¿Y qué va a pasar? Si se comprueba todo, pueden ir a la cárcel. De 2 a 6 años. Cárcel a mi mamá. En la cárcel. Santiago en la cárcel por mi culpa. No por mi culpa. Por su culpa, pero igual dolía. Salí de ahí sintiendo que llevaba un peso en el pecho que no me dejaba respirar. Esa noche, mi hija Paola me llamó. Mamá, ¿cómo estás? No sé, hija, no sé si hice bien, ¿no? Si hiciste bien, ¿no? Pero todo el mundo me odia. ¿Que te odien? Tú hiciste lo que tenías que hacer. Y yo estoy orgullosa de ti. Esas palabras me hicieron llorar, porque era lo único bueno que había escuchado en días. 2 semanas después, tomé una decisión.
No podía quedarme en Puebla. No podía estar ahí mientras todo se caía. No podía ver las miradas, escuchar los comentarios, sentir el rechazo. Compré un boleto de regreso a Los Ángeles. Y me fui, sin despedirme de nadie, sin ver a mi mamá, sin hablar con Santiago. Solo me fui. Y cuando el avión despegó, miré por la ventana. Miré Puebla desde arriba, miré mi teja y sentí que estaba dejando atrás más que un lugar. Estaba dejando atrás a la hija que fui, a la mujer que creía en su familia, a la persona que pensaba que el amor de una madre era incondicional, porque aprendí que no lo es. Aprendí que hay madres que lastiman, que hay madres que usan, que hay madres que no saben amar. Y mi mamá era una de esas, y aunque dolía aceptarlo, era la verdad. Y la verdad, aunque te destroce, es lo único que te libera. Volví a Los Ángeles a finales de agosto. Regresé al mismo departamento chiquito en Highland Park, al mismo cuarto que compartía con otras 2 mujeres, a la misma vida que había dejado, pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí había cambiado, algo se había roto y se había vuelto a armar de otra forma. Las primeras semanas fueron duras. Yo no podía dormir, no podía comer, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado, en mi mamá. En Santiago, na denuncia. En la familia que ya no existía, me la pasaba revisando mi teléfono, esperando una llamada, esperando que mi mamá me buscara, que me dijera algo, aunque me pidiera perdón. Pero nunca llegó esa llamada. Nunca llegó ese mensaje, solo silencio, un silencio que dolía más que cualquier insulto. Una noche, no pude más. Agarré un cuaderno viejo que tenía guardado en un cajón y empecé a escribir. Escribí una carta. Una carta para mi mamá. Mamá, escribí. No sé si algún día vas a leer esto. No sé si te importa, pero necesito decirte algunas cosas. Necesito sacarlas de mí, porque me están matando por dentro. Durante 17 años yo trabajé para ti, limpié casas que no eran mías, cuidé a gente que no conocía, me rompí la espalda, las rodillas, las manos, todo para mandarte dinero, para que no te faltara nada. Y tú me usaste y nunca te importó. ¿Sabes cuántas veces lloré en el baño de una casa ajena pensando en ti? ¿Sabes cuántas veces me sentí culpable por haberte dejado sola? Yo cargué esa culpa todos los días, todos. Y cuando por fin regresé, cuando por fin pude estar contigo, descubrí que todo había sido mentira, aunque tú no me extrañabas, aunque tú solo querías mi dinero, aunque para ti yo era solo eso, no una fuente de ingresos. Y me duele, mamá, me duele tanto que hay días en que no puedo respirar, pero ya no te voy a dar más poder sobre mí, ya no voy a cargar con tu culpa, porque yo hice lo que pude. Yo di todo lo que tenía, y si eso no fue suficiente para ti, entonces el problema no es mío. Es tuyo. Quise, mamá, te quise tanto que me olvidé de quererme a mí. Pero ya no más. Ahora me toca quererme a mí, me toca sanarme. Me toca vivir sin tu sombra. Y aunque duela, aunque me cueste, voy a hacerlo porque yo valgo. Y mi dolor vale. Y mi vida valean, aunque tú nunca lo hayas visto así. Terminé de escribir. Y lloré tanto que el papel se mojó, pero no mandé esa carta. La guardé en el cuaderno, porque esa carta no era para ella. Era para mí. Era para decirme a mí misma todo lo que necesitaba escuchar. Y escribí más cartas, una cada noche, cartas que nunca envié. Cartas donde le decía todo lo que no pude decirle en persona. Le decía que la perdonaba, pero que no iba a olvidar. Le decía que no iba a volver. Le decía que merecía algo mejor. Y con cada carta sentía que un pedazo de ese peso que cargaba se iban poco a poco. Una noche llamé a Paola Nija,
¿Puedo preguntarte algo? Claro, mamá, ¿tú crees que soy una mala hija? Hubo un silencio. No, mamá. Yo creo que eres una hija que se cansó de ser maltratada. Y eso no te hace mala, te hace humana. Pero la denuncian porque ella te robó, Ann. Y eso es un delito. Y tú tenías derecho a defenderte, Ann, pero es mi mamá y tú eres su hija. Y ella no te respetó, entonces, ¿por qué tú tienes que respetarla solo porque es tu mamá? El respeto no es solo por ser familia, el respeto se gana. Esas palabras me cayeron como agua fría, porque tenía razón. A mi hija tenía razón. Mamá, siguió Paola. Yo vi cómo te trataba la abuela. Yo vi cómo te hacía sentir culpable por todo y yo me prometí que nunca iba a ser como ella, que nunca iba a hacerte sentir así, porque tú no te lo mereces. An, gracias. Hija, y quiero que sepas algo más. Yo estoy orgullosa de ti porque hiciste algo que muy pocas mujeres se atreven a hacer. Pusiste un límite y aunque te costó todo, te quedaste con tu dignidad en Colgamos. Y esa noche escribí otra carta, pero esta vez no fue para mi mamá, fue para mí, Ann, para la Ana Sofía, que se fue de Puebla a los 34 años con el corazón roto, para la Ana Sofía, que trabajó 17 años sin descanso, para la Ana Sofía que siempre creyó que no era suficiente. Ana Sofía, escribí, fuiste suficiente, siempre lo fuiste, y lo que pasó no fue tu culpa. No, fuiste mala hija por irte, Ann. No fuiste mala hija por denunciar a quien te hizo daño. Fuiste valiente, y aunque nadie te lo diga, yo sí lo digo. Estoy orgullosa de ti. Ann, cerré el cuaderno, y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio completo, pero era paz. Una paz pequeña, frágil, pero real, Ann, y me aferré a ella, porque era lo único que tenía. Y era suficiente. Ya pasaron 6 meses desde que regresé a Los Ángeles. 6 meses desde que dejé Puebla. 6 meses desde que puse esa denuncia. Y la vida sigue. No como yo pensaba, no como yo esperaba, pero sigue. El proceso legal todavía continúa. Me llaman cada cierto tiempo del Ministerio Público para actualizarme. Mi mamá y Santiago contrataron un abogado. Están peleando la denuncia. Dicen que yo los estoy difamando, aunque todo es mentira, que yo inventé las pruebas, pero las pruebas están ahí. Las firmas falsas, las fechas, los documentos, todo está ahí. Y la verdad siempre sale a la luz. Aunque tarde, aunque duela, yo ya no estoy tan pendiente del caso como antes. Ya no reviso mi teléfono cada 5 minutos esperando noticias. Ya no me despierto en las noches con el corazón acelerado pensando en qué va a pasar, porque aprendí algo importante. Aprendí que no puedo controlar lo que pase. No puedo controlar si mi mamá va a la cárcel o no. No puedo controlar si Santiago me va a odiar toda la vida. No puedo controlar lo que la gente en Puebla piensa de mí. Lo único que puedo controlar es cómo yo vivo con esto. Y yo decidí vivir con la verdad, con mi verdad, aunque esa verdad me haya costado mi familia, aunque esa verdad me haya dejado sola. Porque estar sola con la verdad es mejor que estar acompañada de mentiras. Y eso me costó toda una vida aprenderlo. Yo hoy tengo 51 años y por primera vez en mi vida siento que sé quién soy. No soy la hija perfecta, no soy la que aguanta todo, no soy la que se calla para no causar problemas. Soy una mujer que se cansó de ser usada, una mujer que puso un límite, una mujer que eligió su dignidad sobre la aprobación de los demás. Y sí, hay días en que me duele, hay días en que extraño a mi mamá, hay días en que me pregunto cómo sería todo si yo no hubiera puesto esa denuncia. Si hubiera callado, si hubiera perdonado, pero entonces recuerdo algo que mi hija Paola me dijo hace unos meses. Me dijo mamá, perdonar no significa permitir que te sigan lastimando
Ah, y tiene razón. Yo puedo perdonar a mi mamá en mi corazón. Puedo dejar ir el odio. Puedo soltar la rabia. Pero eso no significa que tenga que dejar que me siga haciendo daño. Eso no significa que tenga que regresar. Eso no significa que tenga que fingir que nada pasó porque sí pasó. Y las heridas están ahí y van a estar ahí por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Pero yo ya no voy a dejar que esas heridas me definan. Yo soy más que lo que mi mamá me hizo. Soy más que esa traición. Soy más que ese dolor. Soy Ana Sofía Pérez, una mujer que emigró buscando una vida mejor. Una mujer que trabajó 17 años limpiando casas para darle algo a su familia. Una mujer que regresó a su tierra y descubrió la verdad más dolorosa de su vida. Una mujer que tuvo el valor de denunciar a su propia madre. Y una mujer que a pesar de todo sigue de pie. Porque yo sigo aquí, todavía respiro, todavía trabajo, todavía hablo con mi hija, todavía escribo en mi cuaderno, todavía me levanto cada mañana y le doy gracias a Dios por un día más. No es la vida que soñé, pero es mi vida y es mía, y nadie me la va a quitar. Yo les cuento esta historia hoy porque sé que muchas de ustedes están pasando por algo parecido, tal vez no con su mamá, tal vez con su hermana, con su esposo, con su Biblia, con alguien que aman y están en ese lugar horrible donde tienen que elegir entre hacer lo correcto o proteger a alguien que no las está protegiendo a ustedes. Y es difícil. Es lo más difícil del mundo, porque nos enseñaron que la familia es sagrada, que la sangre llama que hay que perdonar siempre, que hay que aguantar, pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a defendernos, que también tenemos derecho a decir basta, que también tenemos derecho a poner límites, aunque eso signifique perder a alguien. Y yo estoy aquí para decirles que sí se puede, que sí vale, que no son malas personas por hacer lo correcto, aunque duela, porque el amor que te destruye no es amor, es una cadena, y las cadenas se rompen. Yo rompí las mías, y aunque me dolió, aunque lloré, aunque perdí, hoy puedo decir que valió la pena, porque hoy duermo tranquila, porque hoy me miro al espejo y no veo a una víctima, veo a una sobreviviente y eso nadie me lo puede quitar. Antes de terminar, quiero pedirles algo. Si esta historia les llegó al corazón, si sienten que me entienden, si alguna vez han estado en un lugar parecido al mío, déjenme un comentario. Cuéntenme desde dónde me escuchan. Cuéntenme si también tuvieron que elegir entre la verdad y la sangre. Cuéntenme si también se sintieron solas, porque yo sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo, mujeres que cargaron silencios tan pesados que casi no podían respirar, mujeres que se fueron de su tierra buscando algo mejor, mujeres que dieron todo y recibieron poco, mujeres que tuvieron que aprender a quererse cuando nadie más las quiso. Y quiero que sepan que no están solas, aunque yo las veo, que yo las entiendo, y que aquí, en este canal, tienen un espacio. Este canal se llama Ellas en el Norte, y aquí contamos las historias que nadie más cuenta, las historias de mujeres valientes, de mujeres rotas, de mujeres que se volvieron a armar con sus propias manos. Suscríbanse, compartan este video con alguien que lo necesite, denle like si les llegó al corazón. Y sobre todo, sepan esto, ustedes valen. Su dólar vale, su verdad vale, y nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a quitarles eso. Yo soy Ana Sofía Pérez, y esta fue mi historia. Una historia de traición, de dolor, de valentía y de libertad. Porque al final, eso es lo que gané. Mi libertad. Y aunque me costó todo, hoy puedo decir que no me arrepiento, porque hacer lo correcto, aunque duela, siempre es mejor que vivir en una mentira. Siempre gracias por escucharme. Gracias por estar aquí y recuerden, no están solas, nunca lo estuvieron.